This is KXOI Crane, Otsa Midland, 810 AM. Esta es KXOI, transmitiendo a todo el West Texas y a nivel mundial en el www.radioalabanza.com. Centro Familiar. Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Jesse Pando y quería compartir con ustedes unas palabras en esta ocasión y quería comentarles de que viendo las señales que estamos viendo en los últimos días, hermanos, la profecía cumpliéndose, ya vemos cómo avanza el pecado, hermanos, como no hay interés por las cosas de Dios en muchas gentes. Creo que estamos viviendo ya, hermanos, los últimos días de los últimos días. Creo que somos la generación del arrebatamiento. Lo creo con todo mi corazón, hermanos. Creo sinceramente que somos la generación que verá el arrebatamiento de la iglesia. Me refiero a la generación que miró el nacimiento de Jesucristo, cuando Cristo anduvo predicando, haciendo milagros, sanando gente, cuando Él fue crucificado, hermanos, y cuando Él resucitó al tercer día. Le dijeron a aquellos ángeles: este mismo Jesús que hoy es llevado, volverá de igual manera. Quiero compartir con ustedes una escritura, lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero explicarles, hermanos, aquí donde dice los que durmieron en Él. Esto se refiere a la muerte física, hermanos, los que durmieron en Él. Otra cosa que quiero distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en la segunda venida no hay resurrección. En la segunda venida dice que Él mandará a los ángeles que escojan a los judíos de todas las partes del mundo. Mandará a los ángeles. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo a llamar a su iglesia, y dice para irnos con él en las nubes. Primero van a resucitar los muertos y luego nosotros los que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando la trompeta suene, para recibir al Señor en el aire. La palabra aire en el griego, hermano, es una altura de 6,000 a 7,000 pies. O sea, en el arrebatamiento Jesucristo no toca tierra. En la segunda venida el Señor toca tierra. Es necesario, hermanos, que preparemos nuestros corazones para el arrebatamiento de la iglesia. Si usted no se ha entregado a Jesucristo, es tiempo de hacerlo. Si usted es un cristiano, ha vivido una vida a medias, una vida tibia, un momento en el mundo, un momento en la iglesia, solamente los que estemos preparados, viviendo en santidad, orando y velando, podremos irnos cuando la trompeta suene. Es tiempo de hacer esa decisión, amigo, amiga. Si usted no se ha entregado a Cristo, es menester que lo haga lo más pronto posible. Si usted es un cristiano que siempre ha vivido una vida a medias, no se quiere afirmar con el Señor, es tiempo de hacerlo. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir, le invitamos a Templo Berea en el 607 West 34th Street en Odessa, Texas. Puede llamarnos al 432-208-1216 para más información, y también puede llamarnos al 432-940-8398. Es nuestro deseo, hermanos, que estemos listos cuando Cristo venga. Como pastor, hermanos, tengo toda la intención de predicar el arrebatamiento. La Biblia dice que en los últimos días vendrán burladores negando el arrebatamiento, negando la venida de Cristo. Y Reina Valera usa la palabra ahí burladores, pero en el original, hermanos, dice que vendrán maestros que ya no predicarán del arrebatamiento, no predicarán de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Lo negarán completamente. Pero cosas terribles vienen a este mundo. Viene una gran tribulación como la que nunca jamás ha habido. Es necesario que estemos listos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si no tiene iglesia, lo espero en Templo Berea. Bendiciones.
Bienvenidos a su programa Principios Conservadores con el pastor Jesse Pando, defendiendo los derechos cristianos. Un programa para latinos dando a conocer temas y política afectando a la iglesia del Señor. Por la siguiente hora usted puede hablar y comentar con el pastor Jesse Pando al 432-333-5061. Es nuestro propósito contender por nuestra nación y nuestros derechos cristianos garantizados por nuestra Constitución. Escúchenos a las 8 de la mañana cada domingo. Con ustedes, el pastor Jesse Pando. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, pues bienvenidos al programa Principios Conservadores, hermanos. Para este día, me parece que hoy es primero, hermanos, si no me equivoco. Amén. Ayer era 31, hoy es primero. Amén. Dios le bendiga. Estoy aquí calando los audífonos nomás para prueba de sonido, porque no los voy a usar ahora, hermanos. Voy a salir al puro tanteo. Amén. Amén, porque traigo el pelo muy largo y si me los dejo puestos allá para la iglesia voy a andar todo con el pelo aplastado. Amén. Así es de que, hermanos, bendiciones y que el Señor les bendiga a todos ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido, hermanos. Amén. Estoy agradecido con el Señor que me permite estar aquí, hermanos, en esta mañana con ustedes en Principios Conservadores. Tengo muchas cosas que hablar en esta mañana. Amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanos. Déjenme, empiezo con la escritura, hermanos. Quiero entrar luego al programa. Quiero ver si me voy a las meras 10 para allá. Amén. Gloria a Dios, a ver si no hay aquí nada importante aquí. A ver, ok, son nomás los que hablaron ayer. Ese asunto lo trataremos ya otra vez, en otra ocasión. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero pedir que comparta este video ahí en su Facebook, hermanos. Yo creo que este programa es único, hermanos. No hay otro programa aquí en el Permian Basin que hable de los mismos temas que aquí hablo en este programa. Y sentí yo en mi corazón compartir con la gente hispana, hermanos, la importancia de entender nosotros, hermanos, qué es la política, por qué tenemos que estar involucrados nosotros en quién nos gobierna, amén. Oiga lo que digo, en quién nos gobierna. Porque precisamente cuando uno va a las elecciones a votar por presidente, por representante, por congresista, por jueces locales, alcaldes, gobernadores, y hay posiciones que nosotros tenemos el poder para elegir a la gente, y hay lugares donde no. Por ejemplo, en los jueces federales de las Cortes Supremas, nomás el presidente puede elegirlos. En los jueces de las Cortes de Apelaciones, que una corte de apelación, hermano, es cuando, por ejemplo, si en Austin hay un problema con alguien, con un programa, con una organización o con otra, o el gobierno, con el agente, van a la Corte Suprema de Texas, ¿verdad? Entonces, si ahí no se resuelve algo o si ahí pierde el caso la gente contra el gobierno, entonces ya se va la persona para la Corte de Apelación. Y luego de la Corte de Apelación, que nomás creo que como 9 o 11 en Estados Unidos total, en 50 estados. Entonces la Corte de Apelación ya toma la evidencia, mide la evidencia, hermanos, y luego ya ellos hacen la decisión si van a proseguir a la Corte Suprema o no. Entonces ya la Corte Suprema decide si van a aceptar el caso o no, y si no aceptan el caso, pues es caso perdido. Por eso es importante a quién elegimos nosotros y entender, hermanos, que quien esté de presidente, hermanos, si es un presidente liberal como lo era Barack Hussein Obama, y ahora que tenemos un presidente conservador, pues van a meter jueces conservadores constitucionales. Pero si es un democrático, van a meter jueces liberales que no les importa la Constitución, y ahí es donde está el problema. Por eso usted mira que pasan leyes absurdas, leyes que ofenden a Dios, que ofenden a la gente, en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de lo que la palabra establece, en contra de lo que nuestros padres fundadores establecieron en esta nación. Es una constitución que reconociera a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
al Dios nuestro, al Padre de Jesucristo, hermanos. Es importante quién nos gobierna. Tenemos que entender la importancia de quién nos va a gobernar a nosotros. Eso tiene que ver mucho. Y quiero, como introducción, voy a hablar un poco del programa, hermano, porque mi intención es informar al pueblo hispano, hermano, porque le digo con todo respeto que el pueblo hispano es el más ignorante en este asunto, especialmente el pueblo hispano cristiano. Son aún más astutos los del mundo. Tienen más astucia aquellos que no conocen a Dios en lo que está pasando en la política que los cristianos, hermano, hispanos. El pueblo cristiano hispano es con todo respeto, el respeto de la palabra se lo digo, es el pueblo más ignorante y ciego a la realidad de estas cosas. Y de eso se trata este programa, para tratar de instruirle a usted, educarle a usted, hermanos, en lo que es la iglesia en esta nación. La iglesia en todo el mundo es de Dios, pero vemos nosotros la persecución que están pasando en China, en los países musulmanes, en los países comunistas, en los países socialistas. Vemos la persecución que hay contra nuestros hermanos en Cristo. Los matan, les cortan la cabeza, los meten a la cárcel, les quitan sus negocios, les hacen tantas cosas, hermanos. Y nosotros tenemos el privilegio de tener una constitución que la fundaron cristianos. Sí, nuestros antepasados eran cristianos, creyentes en Cristo. ¿Ok? Y nosotros como hispanos en esta nación tenemos que superar, hermanos, esa mentalidad pobre, errónea, de ver todo con un perfil racial. Y entender que esta nación nació en el corazón de Dios. Sí, Estados Unidos de América nació en el corazón de Dios porque sería la cuna del evangelio a todo el mundo, por muchos años, que lo hemos sido ya por muchos años. Lo hemos hecho muchos años. Y es precisamente eso lo que tenemos que guardar nosotros, proteger nosotros de no caer en el terrible error de dejar que hombres impíos, hombres que no teman a Dios, que no les importa la Constitución, nos gobiernen. Voy a leer una porción de la Escritura antes de empezar, como costumbre, hermanos. Le invito a la voz de Berea, hermanos. Estamos estudiando Apocalipsis, hermanos. Es importante que a las 9, este programa de Principios Conservadores, que tratamos con política involucrando a la iglesia, que tiene que ver con la iglesia. De eso se trata este programa, Principios Conservadores. Pero el siguiente programa que viene, hermanos, que es La Voz de Berea, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Creo que es importante que nos sintonice en el libro de Apocalipsis porque estamos estudiando que vemos ya nosotros que ya estamos en la recta final de la humanidad. El Señor Jesucristo viene, iglesia. El Señor Jesucristo viene y tenemos que estar conscientes que el Señor Jesucristo viene ya. Y hay que preparar a la iglesia, pastores. No le esté predicando a la iglesia que se haga rico y millonaria y que tengan tantas metas, tantas visiones en la vida y que nomás piensen en lo material. Porque el que es nuestro Salvador, el que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, Él es el que dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Él es el mismo que le dijo al apóstol Pablo que le dijera en las epístolas a la iglesia que no se preocuparan ni mortificaran por ser ricos en esta tierra, porque el que se hace rico y si quiere ser rico en esta tierra, padece de muchas tentaciones y del mal. Amén. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. Entonces tenemos que entender nosotros, hermanos, la importancia de que somos la iglesia, que creo que somos la iglesia del arrebatamiento. Y si somos la iglesia del arrebatamiento, quiere decir, hermanos, que hay que prepararnos, pastores, hay que preparar a la iglesia. Ya no esté predicando a la iglesia tantas tonterías. De hazte rico y que es que bendecido, prosperado y que todas tus conexiones Dios te las va a poner para que tengas mucho éxito en la vida. Ahora, ¿qué estamos en contra de la bendición? No. Tampoco estamos diciéndole viva en la miseria, tampoco. Lo que le estoy diciendo es que nuestra prioridad no debe ser el dinero ni el materialismo, sino que prepararnos para la venida de Cristo. Amén. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en estos últimos días. Amén. Por eso le invito a que se una conmigo ahí en la voz de Berea. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Parece que hoy vamos a acabar las iglesias, no sé, las 7 iglesias, y luego ya nos vamos a lo profético, a lo escatológico del libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Y quiero empezar con esta escritura en esta mañana para principios conservadores, porque me gusta empezar con la escritura. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes que se acaban de unir a Facebook, hermanos. Francisco Daudo Hernández, Dios me lo bendiga a todos ustedes que están ahí en vivo escuchando y los que están en la radio. Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar,
hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra. ¿Por lo cual qué, hermanos? Por lo cual se enlutará la tierra. ¿Por qué? Por todo lo que mencionó anteriormente. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda, fíjate lo que dice el 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es importante, hermanos, que como nación cristiana nosotros reconozcamos a Dios en esta tierra. Reconozcamos a Dios sus principios, lo que Él estableció. Y de eso se trata esta nación. Esta nación de Estados Unidos nació en el corazón de Dios, para su iglesia, para Dios y por propósito de Dios. Hoy vemos algo bien importante con la elección de nuestro presidente Donald Trump. Es el presidente más pro-cristiano, más pro-Israel, más pro-constitucional que se ha levantado, hermanos, desde Reagan para acá. Desde Reagan para acá. Y es importante entender esto. Okay, voy a tocar un poco lo del falso juicio contra el presidente, que ya para el martes o miércoles ya lo echan fuera de la corte y lo anulan esa falsa acusación de los democráticos en contra de nuestro presidente y lo van a echar fuera. Voy a estar hablando un poco de eso, pero quiero tocar la base bíblica. ¿Por qué este programa? ¿De qué se trata este programa? Porque sigo viendo mucha ignorancia en la gente, hermano, especialmente del pueblo latino cristiano. El pueblo latino cristiano es el más ignorante en cuanto a política, en cuanto a cómo debemos votar, cómo debemos elegir oficiales que dirijan esta nación, cómo debemos elegir presidentes. Mucha ignorancia, hermano, mucha ceguera en la gente hispana cristiana. Aún todavía le puedo dar más crédito a la gente del mundo que es más sabia que ustedes. Sí, tienen la mente más abierta ellos a la realidad que mucho pueblo que se llama cristiano, hijo de Dios. Porque el pueblo está tan perdido en la ignorancia, el pueblo cristiano, y es lo que dice el Señor aquí. Yo contiendo con los moradores de la tierra porque hay mucha ignorancia, mucha ceguera, adulterio, pecado, todo tipo de maldad, y mi pueblo no me busca. Amén. Dice, el pueblo está igual que el sacerdote. O sea, no hay quien dirija la iglesia, no hay quien dirija la nación, no hay quien dirija el pueblo, porque todos están bien perdidos en hacerse ricos, en tener bienes aquí, y así se les olvidan que el enemigo nos está destruyendo nuestra nación poco a poco. Porque la iglesia sigue, ¿qué? Igual que el sacerdote, a ciegas sigue el pueblo de Dios. Y me da tristeza ver tanta ignorancia en los pastores cristianos hispanos, en los evangelistas, pastores cristianos. Me da tristeza ver tanta ignorancia en este pueblo, hermanos. Que tenga más sabiduría, hermanos, que sean más prudentes los hijos de este siglo que los hijos de Dios. En cuanto a quién nos gobierna, qué vergüenza, hermanos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia hoy? Otra parte que quiero leer, hermanos, se la leo seguido porque quiero hablar una introducción a este programa bien importante en esta mañana. Porque yo les hablo, hermanos, y les instruyo, hermanos, les doy información, y la gente sigue en la misma ignorancia, en la misma ceguera, y aferrados a esa mente cerrada que tienen. Es importante de nosotros entender quién nos va a gobernar. Porque es importante que cuando vamos a votar, votemos por gente que teme a Dios, que tema a Dios, que respete la Constitución, los principios bíblicos de esta palabra que están en nuestra Constitución. Aquí la tengo, la Constitución. Esta Constitución, hermanos, fue escrita por gente cristiana. ¿Entendemos eso? Porque esta nación de Estados Unidos fue fundada por hombres y mujeres que venían huyendo de Roma, de la persecución de la Iglesia Católica, de los papas, de la Iglesia del Estado. ¿De la Iglesia de qué, hermanos? De la Iglesia del Estado. ¿Y qué le quiero decir con esto yo? ¿Por qué es un peligro esto? ¿Qué significa la Iglesia del Estado? Una iglesia controlada
por el gobierno o el gobierno controlando la iglesia. Y es lo que estamos viendo en esta nación, Estados Unidos, por el Partido Democrático, por los ateos que están llegando aquí, los musulmanes, los incrédulos que están llegando a esta nación, se están integrando aquí, metiéndose en la política y están destruyendo esta constitución porque está basada en este libro que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Y es lo que odian. No es tanto que odian a Trump, no odian a Pat Robertson, odian lo que representamos. No odian al pastor Pando ni su programa, odian lo que representamos. Y Dios nos ayude, nuestro pueblo hispano, hermano, está bien ignorante en esta área. El pueblo hispano cristiano. ¿Por qué? Yo miro a pastores así como a Gary Lee, hermanos, a otros pastores ahí que ponen cosas de política. No voy a mencionar sus nombres porque si ellos pues, se avergüenza mencionar mi nombre en su programa, pues yo no tengo por qué mencionar su nombre en mi programa. Amén. Así es de que o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Vamos caminando juntos o no vamos caminando juntos? Pero yo no vengo, hermanos, aquí a jugar con sus emociones, a darle información falsa, a mentirle a usted. Yo vengo a hablarle la verdad. Esta Constitución de Estados Unidos de América, donde usted vive ahorita, que usted tiene mucha libertad, muchos privilegios y mucha bendición, es porque esta nación la fundó el Señor Jesucristo cuando Él, por su providencia, en su misericordia y en su providencia, le puso en el corazón de los ingleses que escaparan de Inglaterra, vinieran a esta nación a establecer una nación cristiana. Y esta nación es una nación bendecida, cristiana, prosperada, porque el favor de Dios está con ella. Pero el Partido Democrático poco a poco quiere destruir esta constitución fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque odian la verdad de Dios. Estos dos artículos que yo tengo aquí, uno, el que está a mi lado izquierda, es la palabra de Dios. Esa es la que Dios nos habló a nosotros y esa es la que gobierna y manda y rige toda nuestra vida en todas las áreas. Y esta es la que debe de regir nuestro gobierno, nuestro país, como fue la intención original de nuestros fundadores de la Constitución, que amaban tanto a Dios, que huyeron de Inglaterra, de la Iglesia Católica de Roma, de la persecución de Roma, que quería hacer a todos los cristianos que se convirtieran, a toda la gente que se convirtieran al sistema pagano del catolicismo. Y quieren destruir esa Constitución. Y los que tenemos el poder para que esta Constitución no se destruya somos los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos. Y es menester que hagamos algo al asunto, respecto al asunto. Si no, esta nación será destruida, como leímos ahorita ahí en Oseas 4, 1 al 6. Tiene que haber equidad, hermano. Tiene que haber justicia. Tiene que haber un pueblo cristiano que se levante en armas a defender los derechos de los cristianos en esta nación, porque si esta nación se va para abajo y si esta nación pierde sus derechos los cristianos, créanmelo, no hay nadie que apoye a otras naciones que quieren libertad. Es la única nación que ha estado dispuesta a derramar sangre, invertir mucho dinero y muchas almas que esta nación ha sacrificado para que mucha gente tenga libertad en nuestros países, incluyendo nosotros aquí. Incluyendo al Partido Republicano, que tuvo que haber una guerra civil aquí, una terrible guerra para libertar a los afroamericanos de la esclavitud. Y el Partido Republicano bajo Abraham Lincoln es el que lo hizo, no el Partido Demócrata, que hoy el Partido Demócrata quiere agarrar el crédito. Ellos se quieren acreditar por ayudar a los negritos a salir de la esclavitud, hermano. Y el derecho de lo que estuvimos celebrando hace poco, el día de Martin Luther King Jr., que él era republicano. Vida Hill, la nieta de ella es republicana. La familia de Martin Luther King Jr., hermano, son republicanos, porque ellos saben que es el partido que respeta esta Constitución y a Dios. Hubo discriminación aquí, sí. Pero el Partido Republicano, bajo Abraham Lincoln, que era republicano, ellos lucharon para libertar a los negritos de la esclavitud, a los afroamericanos. No deje usted que la prensa le mienta que el Partido Demócrata hizo algo al respecto. Son los que estaban en contra. Son los que mataron a Lincoln. Son los que establecieron el KKK. Los encapuchados esos blancos. El Partido Democrático, no el Partido Republicano. Nada más que el Partido Demócrata quiere hoy con mentira y engaño decirle a usted que los que establecieron la esclavitud en esta nación eran los republicanos. Eran nuestro partido los que estaban en contra de la esclavitud. Es historia que usted no va a escuchar con las redes sociales. Usted no va a escuchar en CNN, en Telemundo, con Luis Carlos Mendoza, con Jorge Ramos. Usted no va a escuchar nada de esto con ellos porque son liberales. Tienen la agenda liberal. Y ellos no van a defender al cristiano ni esta Constitución. Ellos están en contra de la palabra de Dios, están en contra de la Constitución fundamentada en la palabra de Dios. Esta Constitución de Estados Unidos está fundamentada sobre la palabra de Dios.
Por eso la odian tanto, esta constitución. Por eso vemos un ataque terrible. Yo les puse la entrevista la semana pasada de Donald Trump cuando habló en la marcha por la vida. O sea, es el primer presidente en 47 años que marcha en contra del aborto. Ningún presidente se atrevía por la presión política. Déjenme leo Proverbios 29:2 porque antes de avanzar. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Y yo le puse la palabra ahí gobierna porque es lo que dice el original. Reina Valera usó la palabra aquí de esta manera, miren. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. No es la palabra correcta, la palabra dominan. Dice cuando gobiernan. Original. Dice cuando el justo gobierna. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver algo con esto. Ya dicho esto, hermanos, yo quiero decirle a usted en esta mañana que estamos en una crisis en esta nación, falta de moral. Vemos un ataque terrible en estos días contra la iglesia en todos los aspectos. Aún el NFL, hermanos, aún el NFL se ha volteado en contra de la iglesia, en contra del cristiano. Fíjese usted sabe lo que cuesta un anuncio para el Super Bowl, ¿verdad? Creo que está costando como 5 millones o 10 millones por media hora. Por media hora de anuncio. Y un minuto, pues ya serían 10 millones. Por un anuncio de un minuto. Cada anuncio que usted mire en el Super Bowl va a costar de 5 millones a 10 millones, depende de lo largo del anuncio. Pero, qué tristeza. Porque el NFL, hermanos, le dio permiso al ambiente ese, al movimiento de LGTB, que es el LGBT, de los homosexuales, lesbianas, transvestis y anticristos y mundanos y paganos, porque es lo que es. El NFL les dio a ellos permiso de poner anuncios, pero no dejaron a un programa, a un grupo pro vida, poner un anuncio. ¿Cómo la ve? Aún en el NFL vemos nosotros el ataque contra la iglesia. Permitir que las drag queens pongan un anuncio. ¿Qué es una drag queen, mano? Esos transvestis que están poniéndole ahí en las escuelas públicas para que envenenen la mente inocente de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros niños pequeños. Que les esté leyendo un transvesti ahí a los niños en las escuelas públicas. Y lo están empujando, como usted no se imagina, hermanos, políticamente. Y le están poniendo tanta presión a la gente a que acepte ese estilo de vida y forzar a nuestros niños a aceptar ese estilo de vida, hermanos. Es importante que la iglesia se despierte, hermanos. Es importante que la iglesia salga de la ignorancia y la iglesia entienda que estamos bajo persecución en esta nación de Estados Unidos. La gente piensa, es que la gente no ve, no sé por qué usted no se informa bien. Yo no sé por qué ustedes no se informan bien, hermano, de lo que está pasando en su mundo, aquí en Estados Unidos. Yo no soy de México, hermano, ¿ok? Yo no soy de Guatemala, yo no soy de Centroamérica, yo no soy ruso, yo no soy canadiense, ¿ok? Yo soy nacido aquí, yo soy tercera generación nacida aquí, ¿ok? Entonces, a mí no me importa de dónde vinieron mis antepasados. A mí no me importa si vinieron de México, de Acuña, de Chihuahua, si vinieron de otra parte del mundo. A mí no me interesa de dónde vienen mis ancestros. A mí lo que me interesa a mí, hermanos, es que mis ancestros cristianos, hijos de Dios, los peregrinos que vinieron a Estados Unidos, se nos establecieron una nación cristiana con una constitución basada en la Biblia. Y es lo que a mí me interesa. Preservar esta nación, no mexicana, ni cubana, ni canadiense, ni rusa, ni de ningún otro origen étnico. A mí me interesa que esta nación permanezca una nación cristiana, evangélica, como lo es. Si esta nación está prosperada y bendecida, es porque esta nación honró a Dios en un tiempo. Es porque nuestros padres fundadores que vinieron de Inglaterra, que eran hijos de Dios, creyentes, cristianos como usted y yo, leían la Biblia, oraban a Dios, creían en Jesucristo, hermanos, servían a Dios, tenían morales bíblicas, vinieron a establecer una nación y una constitución para proteger el evangelio. Y por eso es importante que usted se involucre en la política mientras que Cristo venga. Yo sé lo que le estoy diciendo, porque miro una ignorancia en el pueblo del Señor, especialmente el pueblo latino.
Traen un misconcepto erróneo. Traen un concepto pero equivocado, hermano, de lo que es esta nación. Porque le digo, el otro día miré a un pastor ayer, antier, que un pastor aquí que algunos lo conocen en esta área. No voy a decir su nombre, él se avergonzó de mencionar mi nombre en su programa, pues yo no voy a mencionar su nombre en mi programa tampoco. Amén. Tan sencillo así. Porque no me parece eso a mí bien. Yo entendí, le mandé 3 comentarios y las 3 veces rehusó reconocer quién le estaba mandando el comentario. Pero cualquier otra persona que le mandaba el comentario sí decía su nombre. Y no digo su nombre por respeto al hombre este. Es predicador, pero no digo nada, no digo su nombre por respeto, ¿ok? Pero si seamos reales, hermano, vamos a ser reales, hermano. Si va a apoyar la agenda de Dios, la agenda bíblica de esta nación, apóyala. Apoya a aquellos que lo hacen. Pero yo quiero dirigirme, hermano, en esta mañana al pueblo hispano, latino, especialmente cristiano, que es el más ciego, el más ignorante en lo que yo hablo en este programa. Pero este predicador puso un comentario ahí bien importante, defendiendo el cristianismo, defendiendo la iglesia políticamente. Y los comentarios que la gente le manda, hermano, los comentarios que la gente le dice a él, miro la ignorancia en la gente, hermano, una ceguera espiritual en el pueblo latino cristiano. De pastores, evangelistas para abajo, hermano. No voy a discriminar porque desde allí para abajo yo miro la ignorancia en el pueblo de Dios. Diciendo, no, yo no me meto en la política, yo no me meto en asunto de política, eso entre Dios, que eso que se encargue de Dios. No, hermano, usted es un irresponsable, usted es un ciego, un ignorante, porque Satanás quiere destruir el evangelio en esta nación. Y la escritura no me dice a mí que me acobarde yo, que sea un cobarde y me dé para atrás cuando se trata de defender mis derechos como cristianos. De eso no es lo que me dice la Biblia. ¿De dónde saca usted eso en la Biblia? Hay gente cristiana, hermano, que tiene años en el evangelio, años en el evangelio. Hay gente que se ha puesto de pastores que Dios no los llamó. Amén. Hay gente mujeres también que quieren andar ahí predicando, hermano, y tienen su vida desordenada como usted no se imagina. Pero muy campantes para andar comentando cosas negativas de la gente que tratamos de hacer el bien, predicar lo que es correcto. Diciendo que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Otros dicen, lo que está escrito, está escrito. Yo entiendo su punto de vista, pero usted es una persona ignorante en ese aspecto. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque la palabra ignorante no es una palabra mala. Simplemente quiere decir que usted está ciego a la realidad. Es lo que quiere decir. Esta nación es cristiana, y si el pueblo cristiano no se levanta a defender sus derechos en esta nación, hermanos, nos van a perseguir. Y si la generación de hoy en día sigue como va, hermanos, mi generación todavía cansa poquito de la senda antigua. Mi generación. La generación de hace 20 años, 30 años, seguía la senda antigua más cerca. Pero yo me pongo a pensar a veces, hermano, ¿qué pasaría si la generación de cristianos de hoy en día, en 20 años, cómo irán a ser, hermanos? Totalmente, muchos de ellos apartados de Dios, olvidados de Dios, no tienen principios bíblicos para nada. Entran a las iglesias con cachuchas, hermanos. Están ahí supuestamente ellos alabando a Dios en bikini. Ahí mira una mujer el otro día alabando a Dios en una iglesia en Dallas, hermanos. Que es que alabando a Dios en un bikini, en un shortecito, hermano, que yo le aseguro, era un bikini, no shortecito. Y si es shortecito, es short de bikini. Y con unas medias transparentes. No crea usted a transparentes así como esas que usan las hermanas. Esas que tienen tela así, unos cuadrotes de tela. Y ahí alabando, dizque alabando a Dios. Va uno a las iglesias y la gente con pantalones rompidos, los hombres, pantalones apretados, con camisetas, con sombreros puestos, dizque alabando a Dios. Imagínense cuando esta generación es la que está en control. Imagínense cuando esta generación son los que están dirigiendo las iglesias. Dios nos ayude, hermano. Estamos en una crisis espiritual, en una crisis político en esta nación. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida en un sistema religioso que nomás solamente, hermanos, hacen y practican las cosas que a ellos les conviene, que a ellos les parecen bien, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Pero para usted que está por ahí diciéndome, lo que está escrito, hermano. Oh, yo no me meto en la política, hermano. No, yo nada que ver con la política. Yo en la política no me meto para nada, dicen algunos de ellos. Eso se lo dejo a Dios. Qué ignorancia y qué ceguera la suya. Qué cobardía la suya también. Qué cobardía. ¿Por qué cobardía? Es cobardía
¿Por qué le digo que es cobardía? Fíjese lo que nos dice acá el apóstol Judas. Sí, el apóstol Judas de la Biblia, hermanos. Mire lo que nos dice él en 1:3. Sí, debe ser 1:3. Oh, estoy en Juan, hermano. Pues, así no se puede, es que estoy en Juan. Dice, no me está saliendo la escritura, pues, ¿qué está pasando? Fíjese lo que dice Judas 1:3. Amados, ¿a quién le está hablando, hermanos? Dice, amados, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia, hermanos. A los cristianos. A los hijos de Dios le está llamando aquí Judas. ¿Y qué nos está diciendo? Amados, o sea, cristianos, hermanos, hijos de Dios. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una sola vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, salvándolo al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cómo la ve? ¿Quién está hablando aquí, hermano? El apóstol Judas. ¿Y qué nos está diciendo a los cristianos? Que tenemos que contender por la fe. Ardiamente tenemos que contender por la fe. Esta constitución de Estados Unidos, hermanos, la fundaron mis hermanos en Cristo, sus hermanos en Cristo. Sí, los peregrinos que vinieron de aquí de Inglaterra eran sus hermanos y mis hermanos en Cristo, lavados en la sangre de Cristo, convertidos al Evangelio, hermanos. Venían huyendo de la Iglesia Católica de Roma, de la Iglesia del Estado, porque el Estado controlaba la Iglesia Católica, o más bien la Iglesia Católica controlaba el Estado. Y la Iglesia Católica quería destruir a todos aquellos que no se sometieran a ella. Pero cuando llegaron aquí mis hermanos en Cristo aquí, los peregrinos, eran anglos, sí, pero eran mis hermanos en Cristo, porque déjenme leer una cosa. Si usted divide las razas por el color de su piel, usted es racista. Si usted dice el mexicano es el más importante. Si usted me dice el hispano es el más importante. Si usted me dice a mí, no, que si no, yo soy mexicano hasta las cachas y si alguien está en contra de los mexicanos, pues yo estoy en la defensa de mi pueblo mexicano. Está bien, pero usted es racista. Porque usted está defendiendo a una persona por su nacionalidad. Y la palabra a mí, me enseña a mí, la Biblia, que yo no debo ser parcial. Entonces, los anglos que vinieron de Inglaterra a formar esta nación y esta constitución, hermanos, eran anglos, pero eran mis hermanos en Cristo, lavados en la sangre de Cristo. ¿Qué le quiere decir? Que aquel que divide a la gente por razas o nacionalidades es racista. En definición. Entonces, si usted dice que el mexicano es más alto que el anglo, usted es racista. Si usted dice que el mexicano es más alto que el afroamericano, usted es racista. Entonces, ¿a qué se refiere Judas aquí cuando nos dice que tenemos que luchar arduamente por la fe? A los hijos de Dios. Y los hijos de Dios venimos de todas razas, todos colores, de todas naciones. Estamos en todas las naciones y debemos arduamente luchar por la fe nosotros. Debemos luchar arduamente por la fe. Es importante entender esto. Estados Unidos de América es una nación cristiana. Y tenemos que, nosotros como cristianos, contender por la fe, porque hombres impíos se han metido encubiertamente a destruir nuestra nación. ¿Quiénes son estos hombres impíos que se han metido encubiertamente a nuestra nación cristiana para destruirla? Los ateos, los comunistas, los musulmanes. Todos aquellos que están en contra de Dios, todos los que están en contra de su palabra, que están bajo el manto de lo que llamamos el Partido Democrático. Es el Partido Democrático el que está en contra de Dios, odia todo lo de Dios, el Partido Democrático. Por eso como entra un presidente que era una amenaza al sistema político, entró un presidente que llamamos Donald Trump, que a usted le han enseñado a odiarlo y a aborrecer a este presidente y a clasificarlo de racista, un hombre satánico, uno le han llamado el anticristo, le han llamado de todo a nuestro presidente. Pero déjeme decirle una cosa, nuestro presidente, Donald John Trump,
no es racista, no odia a los mexicanos, porque algo que CNN en español, ABC, CBS, NBC no le va a decir a usted, es algo que aquí en este programa le vamos a decir a usted. Porque aquí no estamos interesados en asuntos políticos convenientes a nosotros. Estamos interesados en qué política va a defender esta Constitución, fundamentada en la palabra de Dios. Es lo que me interesa a mí. Que esta nación permanezca una nación cristiana, apegada a su Constitución, fundamentada en la palabra de Dios. Es lo que yo peleo y de eso se trata, principios conservadores. Aquí no estamos por una agenda personal porque el pastor Pando se enloqueció, se llenó de soberbia y quiere nomás estar contrario. No, hay una amenaza al cristianismo en esta nación y si la iglesia no se levanta a defender el evangelio en esta nación, Satanás va a destruir esta nación. Y como les decía temprano, imagínense esta generación moderna de cristianos, nada de convicciones, nada de espiritualidad, no buscan a Dios, no creen en santidad, no creen en buscar a Dios, no creen en contender por la fe, quieren abrazar a todas las religiones, todas las doctrinas como una sola. Esto viene siendo lo que llamamos el espíritu del anticristo, el espíritu de iniquidad operando. No le digas nada al homosexual, no le digas nada a la lesbiana, pero déjeme leer una cosa. El problema no es que nosotros odiamos a los homosexuales, no es el problema. Usted tiene que entender que el LGBT, el movimiento LGBT no se trata de amor de los democráticos a toda la gente. No es cierto, eso es una mentira grande. La agenda de Dios es controlar a la gente, quitarle su derecho y mi derecho a que yo como pastor, usted como evangelista, usted como cristiano, usted como iglesia, no pueda existir como iglesia. ¿Por qué? Porque le quitan sus derechos de ser cristiano, lo callan. Y por eso se levanta el presidente Donald Trump con la oración que dio ahí en Marcha por la Vida, en la Marcha por la Vida, que dijo, en las universidades le están quitando el derecho a los cristianos de expresarse, a la gente conservadora de expresarse. Y yo vengo a decirles a las universidades y a los colegios que si usted no les permiten a la gente conservadora expresar sus puntos de vista y hablar, ustedes no tendrán fondos federales. Les va a costar. ¿Qué presidente, hermano, tan valiente se había levantado a defender a los cristianos del ataque que ya tienen por años atacándolos en las universidades, que nos callemos, que no quiere que usted represente su punto de vista constitucional ni bíblico? Odian estos dos documentos. ¿Por qué? Porque este está fundamentado en la Biblia. La Constitución de Estados Unidos está fundamentada en la Biblia y es lo que odian, hermano. Entienda. Los colegios tenían a la iglesia callada, a los conservadores callados, aceptar su agenda liberal y política avergonzosa. Hermanos, déjenme leer una cosa. Es un abuso mental de niños que las leyes permitan que un homosexual, una pareja de homosexuales adopten a un niño. Es un abuso político a un niño inocente. Eso es pervertir la mente más inocente que pueda haber, la de un niño pequeño. Que el gobierno nos force a nosotros como cristianos aceptar este estilo de vida que está destruyendo la nación. No les importa a la gente, a los democráticos, no les importa a la gente. Les importa la maldad, destruir a la gente, porque si les importara a la gente, a los democráticos, escúchame bien lo que les estoy diciendo. Si al Partido Demócrata le importara a la gente, como ellos dicen, no llevaran ya matados 60 millones de niños en el vientre de la madre. El lugar más seguido de un niño es el vientre de una madre. Es el lugar más seguro de un niño, el vientre de su madre. Y porque 5 jueces liberales democráticos en la Corte Suprema en 1973 optaron por ponerse en la posición de Dios y decir que un niño en el vientre no es un ser humano. ¿Qué engaño más terrible de Satanás a esta gente? El Partido Democrático, eran jueces democráticos en la Corte Suprema. Por eso le digo, le tienen mucho odio a Trump, porque lo que temen los democráticos en estos tiempos es que saben que va a ganar Trump otra vez. Saben que va a ser reelegido y va a poner quizás otros 2 jueces más en la Corte Suprema. Ya lleva 187 jueces en las Cortes Federales. Lo estuvimos viendo ayer en el Soundbite, la otra semana en el Soundbite. Entonces, ¿qué es lo que tiembla? ¿Por qué tiembla el Partido Demócrata? Porque se ha levantado un hombre que se llama Donald Trump, que está en contra del aborto, está a favor de Israel, reconoció la capital de Israel como Jerusalén. Los altos del Golán le pertenecen a Israel. Este tratado que están haciendo últimamente es un tratado que Dios no va a aprobar. ¿Ok? Lo han querido hacer. En buena onda, le voy a decir. Ellos lo quieren hacer en buena onda. Quieren paz entre los palestinos e Israel.
Pero mi posición delante de Dios y políticamente, nunca debemos darle lugar. Israel nunca debe darle ni un lote pequeño a los palestinos. Esto es una gente, hermanos, que se inventaron los musulmanes, una raza que no existe, un hombre inventado, palestino. No hay tal cosa que una gente palestina, ¿ok? Es un invento de los musulmanes. ¿Para qué? Para tener su pie metido ahí en Jerusalén. Y este presidente Donald Trump está apoyando a Israel. Benjamín Netanyahu, hermano, el presidente de Israel, dijo, no hemos tenido mejor amigo en la Casa Blanca que Donald Trump. ¿Usted entiende por qué Satanás odia a Donald Trump? ¿Usted entiende por qué Satanás tomó control de todos los medios de comunicación para ponerle la etiqueta de odio a Trump, que era un Hitler? Y eso se lo enseñaba a Luis Carlos Mendoza, mano. Hay una hermana que me habló una vez y me dijo, ¿usted por qué le tira tanto a Luis Carlos Mendoza? Y una persona ignorante, obviamente, la señora es ignorante. Porque yo le dije, ¿y usted sabe lo que él habla ahí en su radio? ¿Usted sabe lo que Luis Carlos Mendoza promueve en su radio? ¿Usted sabe el odio que él promueve en contra de Trump y los republicanos? ¿Usted sabe ese odio que Luis Carlos Mendoza promueve en su programa de 4 horas? Odio contra nuestro presidente, odio contra los republicanos. Él quiere iniciar un pleito entre los anglos y los hispanos, Luis Carlos Mendoza, y él profesa ser cristiano. Y le dije a ella, yo le contesté a la señora, le dije, yo hablo de él porque él afecta a esta área donde yo también abarco. La estación donde él está y esta estación abarcan prácticamente la misma distancia. Aunque esta se va un poco más lejos, si se le digo. Esta llega hasta Alpine, llega hasta Lubbock, llega bien lejos y la de no, pero el punto no es ese, mi punto es que si este hombre se va a poner en la posición de destruir a la iglesia, atacar a la iglesia, yo creo que es importante nosotros entender, porque hay que exponer la verdad a la gente. Y él trabajó mucho en esto. ¿Por qué le han puesto la etiqueta a un presidente lleno de odio, cuando es un presidente que no es corrupto? No lo pueden comprar. Le tienen miedo a los republicanos y le tienen miedo a los democráticos. ¿Por qué? Porque él no se vende por nada. Él dice, esto es correcto y esto vamos a hacer. Esto no tiene que ser así, así va a ser. Fíjese lo que yo, Luis Carlos Mendoza, hermanos, y CNN en español y Univisión, Telemundo, decían, mira, Donald Trump tiene una guerra comercial contra Estados Unidos, va a destruir la economía de Estados Unidos. De eso decían todo, muy seguido lo decía Luis Carlos Mendoza. Pero ellos ignoraban que lo que estaba haciendo el presidente Donald Trump, haciendo renegocio con todos estos tratados que hicieron los demócratas, que estaban destruyendo nuestra economía, haciéndonos dependientes de OPEC para el aceite, haciéndonos dependientes de China. Y llegamos a un punto, hermanos, hace como 15 años, que China prácticamente mandaba nuestra deuda. O sea, estábamos endeudados a China nosotros. Y llega Donald Trump y dice, esto se va a parar, voy a parar esto. Y claro que sí, tuvo una estancadita pequeña en la economía, pero para el bien. Y ahora, hermanos, vemos la mejor economía de Estados Unidos que nunca estos días. Ahora China tiene que invertir. Fíjese lo que en el nuevo tratado que hizo Trump con China, que Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos y Univisión Telemundo le llamaban la guerra comercial de Trump. No, era la guerra comercial de Trump hacia su país. Porque se ha levantado un presidente que se llama Donald Trump, hermano. Es el primer presidente que ama esta nación, que ama esta constitución, ama la iglesia, ama al cristiano, defiende al cristiano. El primero que marcha en el March for Life, en la desfile por la vida, y donde habló puntos bien importantes. Yo eso puse la semana pasada y quizás para la otra semana le ponga algunos dedos, pero es el primer presidente, hermanos, que es pro-cristiano, pro-Israel, pro-constitucional y pro-bíblico. Porque el deber del presidente de Estados Unidos no es cuidar a México, hermano. ¿Por qué le echan la culpa a nuestro presidente, a nuestra nación, lo que México no le puede dar a su gente? Hay que ver las cosas como son, ¿para qué andamos con cuentos? Los carteles en México, la corrupción en México y el sistema de México tiene 70 millones de pobres viviendo en pobreza en México. ¿Y por qué le queremos echar la culpa, hermanos, al presidente de Estados Unidos, a Estados Unidos, por la falta de amor a su gente, el gobierno mexicano? Es el problema de México, hermano. Entonces, ¿por qué le quiere por qué quiere México que Estados Unidos resuelva el problema de ellos, económico? No hay excusa, porque déjenme leer una cosa de México. México tiene aceite, tiene oro, tiene minerales, tiene vegetales, tiene fruta, tiene de todo México. Para ser una nación bien rica y bendecida. ¿Y por qué no la es? Por su sistema de gobierno.
su sistema de gobierno, su política corrupta, sus carteles que gobiernan al gobierno. ¿Y usted sabe por qué México está fracasado? Cuando tiene grande potencial. Usted dirá, es que el pastor Pando es racista. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero el problema de México es de México, no de Estados Unidos. Y nuestro presidente, Donald J. Trump, él resolvió los problemas de Estados Unidos. Él tiene que parar toda esta inmigración que está viniendo para acá, hermanos. Porque entre ellos, usted dirá, es que hermanos, es que no hay nada mal con que la gente migre para acá. No, si la gente viene para acá a emigrar, tienen que hacerlo legalmente, para que cuente. Si usted entra a este país legalmente, aplica por su I-9 o cualquier forma que usted aplique, y usted se pasa por el proceso y se hace residente y luego ciudadano, nadie está en contra de usted. Es cuando la gente se viene ilegalmente para esta nación. Porque usted dirá, es que viene la gente a trabajar nomás. No, señor. ¿Usted cree que gente viene a trabajar? Hay gente que viene a echar a perder este país. Es Texas, hermanos. El estado de Texas es el estado más conservador que ha habido desde que existe la nación. Pero debido a tanta inmigración de gente latina, este estado se está convirtiendo poco a poco de un estado rojo, de un estado republicano a un estado demócrata, que odia la Biblia, que odia la Constitución, que odia la Biblia, que odia todo lo que nombra a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Y se levanta nuestro presidente a defender a los cristianos. Ahora el presidente pasó una ley que se tienen que permitir oraciones en las escuelas públicas porque la primera enmienda no lo garantiza. Dígame usted, ¿qué presidente se ha levantado que esté a favor de la iglesia? Usted puede odiar a Trump todo lo que quiera, pero porque usted se está dejando guiar por los medios de comunicación. Usted está creyendo las mentiras de CNN, de ABC, de La Ley, del programa de Luis Carlos Mendoza. Usted está creyendo todas esas mentiras. Y a usted le han sembrado odio en contra del presidente cuando es un presidente que ama esta nación. Y obligó a China, en la hora que renegoció el tratado con China, China tiene que invertir 180 billones con B de Biblia en Estados Unidos. Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos y esta gente estaban tirándole a Trump que mira a los agricultores que están sufriendo, que van a morirse de hambre, que tanto decían ahí. Y ahora el presidente que tenemos, que es un buen negociante, un hombre que ama esta nación, que ama su país, y cuando volvió a renovar el tratado con China, dijo, ahora si ustedes nos cobran a nosotros 25% para exportar un carro para allá o productos para allá, nosotros le vamos a cobrar a ustedes 25% para entrar para acá. Y esta es la razón porque esta nación perdió mucha economía durante el control de los democráticos en esta nación, porque ellos ponían tantas reglas, tantos reglamentos, hermanos, tantas restricciones a las compañías, impuestos tan altos que a las compañías no les queda más que agarrar sus paquetes, sus maletas e irse para otra nación. Para México, para Centroamérica, para China, a que les hagan el producto porque no pueden hacer ganancia con tanta regla que ponen los democráticos. ¿Qué hizo Donald Trump? Miles y miles de leyes que estaban en contra de los negocios las anuló. Le bajó la tarifa a los negocios de 36% a 25%. Como consecuencia, ¿qué vimos con esto? ¿Qué estamos viendo? La nación prosperar como nunca antes. Y entiende usted por qué le quieren meter tanto odio contra el presidente, que la guerra comercial. Ahora los agricultores no pudieron haber tenido más grande victoria, hermanos, bajo el presidente Trump que bajo el control de los democráticos que quieren sernos un país socialista, que el gobierno controle todo. Y necesitamos nosotros que el gobierno no controle todo. Nada de eso. Hay que entender, hermanos, la realidad de las cosas. Por eso en este programa, Principios Conservadores, no le vamos a andar con mentiras, ni con inventos, ni con cuentos. Le estamos diciendo lo que es. Si a usted le gusta, bien, si no, también. Pero yo no voy a estar aquí mintiéndole, ni a ser partidista, nomás por ser partidista, sino que yo soy republicano conservador porque es mi posición políticamente. Es mi posición constitucionalmente también y es mi posición bíblicamente. ¿Ok? Porque el socialismo es enemigo de esta palabra. Si el Partido Democrático logra hacer lo que ellos quieren hacer y convertirnos en una nación socialista, este libro que usted está viendo aquí, esta palabra de Dios que usted está viendo aquí en la cámara, es el primer libro que prohibirían aquí, como lo hacen en China, en Rusia, en partes del mundo. Y es nuestra constitución que fundaron nuestros padres cristianos, fundadores de esta nación. Es esta constitución que protege su derecho y mi derecho de poder orar en público,
hablar de Cristo, leer mi Biblia donde yo quiera, aunque muchos de ustedes ni lo hacen. Hay chinos, hermanos. El otro día mire que llegó una exportación de Biblias a China, hermanos. Y ustedes saben que en China tienen que tener las iglesias en túneles, escondidos, porque si los sorprenden, los matan o los meten a la cárcel. Ahí sale cada rato en las noticias, en Facebook, cuando están destruyendo las iglesias, que donde los descubren, las iglesias de túneles. Pero la otra vez llegó un cargamento de Biblias a China, hermanos, a lo que le llaman la Underground Church, la iglesia subterránea. Y llegó un cargamento de Biblias, hermano. Oh, hermano, mi corazón lloró. Mis ojos derramaron lágrimas. Cuando yo miraba a aquellos chinos, cuando abrían las maletas y sacaban Biblias, hermanos. No sacaban anillos de oro. No sacaron joyas de oro como hoy los de esos profetas de la prosperidad que nomás están falsificando su mensaje a la iglesia y engañando a la iglesia con tanta tontería. No sacaron oro, ni anillos de oro, ni joyas para que prosperaran como hoy en día enseñan. No, hermanos, estos chinitos les llevaron Biblias en maletas clandestinas. Y mi corazón fue tocado cuando miré a aquellos chinitos, hermanos, con la pasión que había en las Biblias. Algunos de ellos, muchos de ellos, agarraban la Biblia cuando se las dieron, hermanos, y la besaban. Muchas veces la besaban la Biblia. Aman esta palabra de Dios. Y la gente en Estados Unidos, el pueblo cristiano de Estados Unidos, ¡bleh!, no quieren leer la Biblia, no conocen la Biblia, hermanos. Por eso los apóstoles modernos, los falsos profetas de apóstoles, están engañando a la gente, porque no hay conocimiento de Dios en la gente. No conocen la Biblia, hermanos, no conocen la palabra de Dios. Y estos chinitos ahí, abrazando la mano, unas chinitas, miré que abrazaban en la Biblia con todo, así la abrazaban como si fuera, hermanos, algo impresionante. No me quedó otra más que gozarme yo y derramar lágrimas de ver, hermanos, cómo hay amor en esos chinitos para la palabra de Dios. ¿Y esto es lo que quiere destruir el Partido Democrático? ¿Destruir esta Biblia? Las iglesias nomás predicando pura filosofía positiva para no ofender a nadie. Las iglesias modernas están igual que el mundo ya. Qué vergüenza, hermano, qué tristeza. Es importante entender de que si nos gobiernan hombres que temen a Dios, van a respetar la Constitución fundamentada en la Biblia. Si votamos por el presidente Trump, hermano, el presidente Donald Trump, el que dicen que es un Hitler, un endemoniado, es el que más ha defendido la Constitución y la Biblia. A los cristianos, el movimiento Pro Vida reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Es el presidente más pro moral que ha habido. Claro que su vida no fue una vida perfecta, antepasada, pero déjeme le digo para usted, porque usted no va a estar bien informado como mucha gente hispana no está. Porque CNN, Univisión, La Ley, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, Al Punto, Política Hoy, no le van a informar a usted la verdad. Le van a informar cosas que ellos por ley, por reglamento de sus cadenas de estación o prensas, no les permiten decirles la verdad a ustedes. Tienen que estar de acuerdo a lo que ellos dicen con la agenda del Partido Democrático, si no los votan para afuera. Pero aquí en Principios Conservadores le hablamos la verdad y solamente la verdad y le informamos información que en otras partes usted no puede recibir. Pero aquí la va a recibir. ¿Por qué? Porque no estamos aquí con una agenda personal. Estamos aquí con el propósito de defender esta palabra de Dios en Estados Unidos, que nuestros padres fundadores que eran cristianos escribieron una constitución para defender este sagrado libro, llamada la palabra de Dios, el único que puede darnos vida eterna. Y usted que dice, pastor, que se cree muy bíblico usted que dice, yo no creo en la política, yo no me meto en eso, Dios tumba reyes y pone reyes, qué ignorancia la suya. Porque si usted piensa que este libro, llamada la Biblia, es la solución al mundo, ¿por qué no la defiende? Y si esta constitución que nuestros padres fundadores, hermanos en Cristo, escribieron para defender esta palabra de Dios, y si usted no cree en defender estas dos cosas, usted podrá tener una iglesia ahí con sus cuatro paredes y ahí su grupito de gente que le da su diezmo y a estar usted orando por ellos de lo mismo todo el tiempo. Los mismos creyentes de 30 años orando por ellos cada domingo porque andan todos desanimados, todos desalentados, todos tristes, faltos de fe. 30 años en la iglesia no han madurado. Pero usted no cree en salir de sus paredes a defender esta palabra, esta constitución. Pues gracias a Dios que tenemos un presidente que está haciendo un excelente trabajo en defender la constitución que protege la Biblia. Al que llaman a Hitler, al que llaman al anticristo, al que llaman un hombre lleno de odio, al que llaman racista.
El presidente que le dijo al Partido Democrático, los miró a la cara y les dijo: yo le doy 12 millones de residencias a todos los que están aquí legalmente si me dan dinero para el muro. ¿Por qué? Para no tener este problema en 20 años otra vez, que están otros 12 millones aquí legalmente. Pero el presidente de nuestro hermano es buena gente, es buen negociador y le ha dicho a los democráticos. ¿Pero por qué no le dice eso Luis Carlos Mendoza? ¿Por qué no le dice eso Jorge Ramos? ¿Por qué no le dice eso Univision o Telemundo usted? ABC, CBS, MSC, ¿por qué MSNBC? El NFL, el ESPN, porque hasta ellos se han metido en la política ya. Pero al favor de los democráticos. ¿Pero por qué no, hermanos? ¿Por qué no lo hacen? Porque están agendados, odian a Dios. Por eso le digo, es importante que la iglesia se despierte y hasta que Cristo venga hay que contender por la fe. Si no, usted es un cobarde. Usted es un cobarde, así se lo digo de claro y de plano. Usted es un miedoso cobarde que no cree en defender la Biblia y la Constitución. ¿Qué son lo que a usted le da el derecho de esta mañana a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que le da a usted el derecho de ir a una iglesia y tener un pastor donde puedan predicarle la palabra de Dios? Porque esta Constitución, fundamentada en la palabra de Dios, nos da ese derecho. ¿Y cómo lo defendemos? Votando por políticos que respeten esta Constitución, si no van a servir a Dios que la respeten. Si no creen en la Biblia, que no crean, pero tampoco que nos quiten a nosotros de creer y predicarla. Y la solución la tenemos, la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Usted y yo. Hermanos, gracias a todos los que se están uniendo a Facebook. Son algunos ahora, pero ya por último quiero mandarle saludos a Francisco Eduardo Hernández, a José Santos Salinas, a James Treviño, David Farías, Hilda Vázquez, Víctor Rangel y los que están en el otro teléfono, hermano. Es que no puedo ver allá los que están allá. Ya tengo mucha gente que me está viendo a veces. Quiero decirle que Dios le bendiga. Cristo viene pronto. Mientras que Cristo venga, tenemos que contender por la fe. Tenemos que seguir peleando para defender al cristiano en esta nación. Porque se va para abajo esta nación, no hay nadie que defienda a las otras naciones de la libertad. Es la nación que peleó en Vietnam, en la guerra de Corea, en Irak, en la Segunda Guerra Mundial, para no permitir que los musulmanes y el comunista avanzara a Estados Unidos. Los dejaron en Europa, allá los destruyeron. Pero esta nación de Estados Unidos nació en el corazón de Dios. Por nuestros padres fundadores tenemos que defender lo que ellos establecieron. La Constitución que odian los democráticos. ¿Por qué? Porque esta Constitución defiende la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es lo que ha hecho esta nación grande. Esta palabra es la que ha hecho esta nación prosperar. Porque cuando esta nación reconoce al Dios del cielo, al Dios Todopoderoso, al Padre de Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, esta nación prosperará. Pero si esta nación se sigue alejando de Dios, y si los democráticos siguen destruyendo esta Constitución para destruir la Biblia, solamente Dios sabrá el futuro de esta nación. Pero usted y yo tenemos un gran trabajo de votar por gente que teme a Dios. Esto ha sido Principios Conservadores, hermanos, por el día de hoy. Dios me los bendiga, los espero en unos momentos más. Acompáñenme, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Todo hasta que acabe el Apocalipsis. Vamos en el capítulo 2, me parece. Pero hasta que lo acabemos. Se me hace que dura como un año o más, no sé, o un año más o menos, para acabarlo, pero vamos a estudiarlo. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en Principios Conservadores este día 1 de febrero. Dios me lo bendiga. Gracias por escuchar Principios Conservadores. Nuestro voto vale mucho. El futuro de nuestra nación está de por medio. Es necesario votar nuestros principios a la hora de elegir